Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Encontrando a Jesús a través de la Biblia. Y la verdad, estoy muy contento. Gracias para todas las personas que están escuchando estos podcasts, estos 4 episodios contando el de la introducción. Este es el cuarto día, cuarto episodio. Vamos a leer del capítulo 10 al capítulo 12, que sería 10, 11 y 12. Son esos 3 capítulos que vamos a leer el día de hoy. Estoy muy contento de que me acompañes esta mañana. Espero y estén siendo de bendición para ti todos estos episodios. Quiero decirte que este capítulo, el capítulo 10 y el capítulo 11 tendrán muchos nombres. Y la verdad, te pido disculpas porque aún me da un poco de nervio leer la Biblia así. A veces se me va alguna que otra palabra. Y no digo que soy disléxico, pero de repente como que confundo cosas. Pero es parte de aprender y estamos aprendiendo juntos, ¿ok? Entonces, ánimo. Vamos a iniciar con el capítulo número 10. Y el capítulo tiene como un subtítulo, un título ahí que dice los descendientes de los hijos de Noé. Para recapitular un poco, hablamos en el pasado, el último que nos quedamos fue la bendición que hizo Noé sobre sus hijos, sobre Sem, Cam y Jafet. Y el mejor bendecido fue Sem y el peor bendecido fue Cam. Y ahorita vamos a ver un poco de las genealogías y va a estar muy interesante. La verdad, una parte de mí decía, hay que saltárnosla. Sin embargo, es muy interesante ver los nombres que van a mencionar ahorita. Yo te pido de favor que los anotes, los tengas en cuenta, porque en un futuro nos pueden servir. En un futuro vamos a empezar a relacionar la historia, lo que estaba ahí y las personas que están ahí y dónde se localizaron y todo eso. Y va a ser muy interesante, así que vamos a empezar. Espero que estés ahí, ya sea con tu café, tu Biblia, o nada más estás escuchando mientras haces alguna otra actividad. Excelente. Vamos a comenzar. El capítulo 10 comienza así. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron los siguientes: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togaram. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus fueron Seba, Avalia, Sabat, Raam, Safteca, y los hijos de Ram fueron Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resen, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Neftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo,
al Gerseo, al Ebeo, al Arseo, al Cineo, al Arbedeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerer hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adama y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Eter y más. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos, y el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la nación, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró Almodod, Selef, ese nombre está rarísimo, me lo voy a saltar, Ger, Adoram, Usal, Dikal, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avalia y Joboab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus territorios, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendientes en sus naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y ese fue el capítulo 10. Ahora vamos a comenzar con el capítulo número 11. Pero antes quiero hacer una breve intervención, y es: ¿recuerdas la maldición que recayó sobre Cam y Canaán? Y si ves los nombres, de ahí salieron los fariseos, los heveos, los eteos, muchos de los pueblos de los cuales tendrían bastante conflicto con el pueblo de Israel. Es un dato para tomarlo muy, muy en cuenta. Ahora sí, después de esta breve interrupción, vayamos al capítulo 11, que dice, es acerca de la Torre de Babel. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después de que engendró Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas.
Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de engendrar a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de engendrar a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ahora vamos a continuar con el capítulo número 12 y ya se está poniendo bueno, creo yo, desde mi perspectiva. Y si sientes que no va así, ahorita te vamos a empezar a dar un poquito de luz en cuanto a unos datos, información, hacernos unas cuantas preguntas. Y verás que hay mucho de dónde sacar. Y seguramente yo no habré sacado todo. Y espero y tú sí puedas sacar más preguntas, más cosas que preguntarle al Espíritu Santo. Y dejar que el Espíritu Santo obre y trabaje en ti. Y ahora sí, continuamos con el capítulo número 12. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y llegó hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes de Faraón, y le alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa,
con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Y bueno, rápidamente se fueron estos 3 capítulos del día de hoy. Espero y tal vez yo leí un poquito rápido y mal, pero es con una intención de que no duremos mucho. Y la verdad, yo hice varias anotaciones, me preparé un poquito más para este tema, y la verdad es que realmente me está llamando mucho la atención estos 3 capítulos. Primero, por el dato que te mencioné anteriormente, si analizamos bien los descendientes de Cam y de Jafet, encontraremos muchas cosas que puedan ser muy interesantes, sobre todo en los descendientes de Cam, que como te dije, primero menciona a Nimrod, que era un cazador. De él nacieron varias ciudades como Babel, que es importante. Nínive también es importante. También nos menciona que de Canaán nacieron el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Heveo, muchos con los cuales el pueblo de Israel iba a tener conflictos más hacia adelante. Y después de esto nos habla acerca de la Torre de Babel. Y algo que encontré que es muy interesante acerca de la Torre de Babel es que nos dice lo siguiente. Dice que hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y estaba yo viendo algunos libros que tengo. Tengo un libro que es de usos y costumbres de la Biblia, un manual ilustrado y todo eso. Y es muy interesante que menciona, según aquí, cuando habla de los babilonios, nos dice que Sinar era una tierra de donde estaban asentadas varias civilizaciones de Babilonia. Y de ahí vienen una civilización llamada los sumerios. Los sumerios, según la arqueología, según lo que nos dicen, son de los primeros de los que se tienen rastro en esa parte de Babilonia. O sea, hay información de ellos, de cómo era su agricultura, de cómo vivían, qué cosas hacían, y la verdad, muy interesante. No quiero enfocarme mucho en eso, pero ya podemos ir dándonos cuenta que ya habían civilizaciones, ya se estaban haciendo civilizaciones muy grandes sobre esas tierras. Y continuando con la lectura, dice que se hacían casas con ladrillo y no en lugar de piedra. Y la verdad es muy interesante porque ellos se hacían casas, mientras que mucho tiempo el pueblo de Israel después no se haría casa hasta que ya tenían un lugar físico. Hasta que ellos ya tuvieron su tierra prometida, fue cuando empezaron a plantar sus casas, por así decirlo. Pero todo ese tiempo vivieron en tiendas. Sin embargo, ellos ya estaban plantándose literalmente y estaban haciendo sus propias construcciones. Y es muy interesante porque nos demuestra que ya había cierto conocimiento, cierta forma, ciertas cosas que tenía el hombre de construcción, y que ya estaba, desde ahí a mí me revela, me hace entender que ya tenían una forma de hacer las cosas a su propia forma. ¿A qué me refiero? A que teniendo piedras para pilar, prefirieron mejor ellos hacer sus propios ladrillos, prefirieron hacer a su forma. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, y después dicen ellos: construyamos una torre, una cúspide que llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Es muy interesante que ellos, según la historia de lo que nos está contando, es que ellos temían ser esparcidos. Ellos deseaban hacer esa arquitectura por si algún día eran esparcidos. Y es muy interesante que, como te dije anteriormente en el capítulo anterior, en el día 3, que buscaban un nombre.
desde capítulos anteriores, vemos que la intención, el deseo del hombre siempre fue buscar un nombre, buscar una identidad. ¿Y cuál era la conclusión a la que llegamos del capítulo anterior? Que la identidad solo la vamos a encontrar a través de Dios. A través de verlo a Él, nosotros vamos a tener nuestra identidad. A través de ver al Hijo, nosotros sabremos cuál es nuestra identidad. Y es muy interesante que ellos deseaban hacerse de un hombre, ellos deseaban hacer esto por si algún momento iban a ser esparcidos, y esto fue lo que pasó. Fueron esparcidos por toda la tierra. Y ahí es donde se empezaron a hacer los lenguajes, se confundieron y empezaron a esparcirse y empezaron a hacerse más naciones. Y por eso fue llamado Babel, porque el lugar fue un lugar en donde se empezaron a esparcir. Después de esto vemos a los descendientes de Sem, y no sé si tú lo notaste. No sé si lo notaste porque mi lectura es un poquito, me trabo a veces, pero si yo algo que me fui dando cuenta mientras lo iba leyendo, y es que, por ejemplo, vayamos a Arfaxad, que dice que tuvo 403 años y engendró hijos e hijas. O sea, más o menos fue una edad que él tenía, pero luego si nos vamos hasta el último descendiente, bueno, no nos vayamos tanto hasta el último, mejor vayámonos hasta Nacor, que fue el papá de Tere. Y dice que Nacor engendró a Tere y tuvo 119 años y engendró hijos e hijas. O sea, vemos cómo iban descendiendo la cantidad de años, cómo realmente lo que dijo Dios se estaba cumpliendo. Si te pones a analizarlo, cuando vemos, no sé si recuerdo bien, creo que es en el capítulo 6, que Dios está viendo la maldad de los hombres y dice, voy a reducir la edad. voy a que vivan menos, que ahora sean menos. De hecho, aquí está capítulo 6, versículo 3, y dice, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces vemos que realmente iban descendiendo la cantidad de los días, de la edad de las personas. Y creo que esto fue escrito, además de mostrarnos la genealogía, creo que es un detalle muy importante. Creo que es un detalle que se ve y que a lo mejor pasa desapercibido, pero sin embargo vemos como Dios está cumpliendo su palabra, diciendo que ya no vivirían, que vivirían menos. Y si tú, te pido que lo vuelvas a leer y te darás cuenta que iba haciéndose menor la cantidad de años que iba teniendo generación tras generación. Ahora, continuando con la historia, otro dato que me pareció muy interesante es con los hijos de Taré, que sus hijos eran Abraham, Nacor y Harán. Harán engendró a Lot, o sea, era el papá de Lot. Y tenemos a Abraham, que tenía a su esposa Sarai, que no podía tener hijos, que era estéril. Y tenemos a Nacor. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que especifican los nombres de las esposas. Y dice, y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor era Milca. ¿Quién era Milca? Milca era hija de Harán, o sea, era una de las hijas de su hermano. Y la verdad es interesante esto. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que es interesante? Se supone que Harán murió y se quedó Lot solo. Y entonces ya cuando ya hubo un momento en donde dice, en el versículo 31 del capítulo 11, dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Es interesante porque
¿Dónde quedó Nacor? ¿Dónde quedó el otro hijo? ¿Por qué no vino ese hijo? ¿Será que hubo algún conflicto? ¿Será que hubo algo que no sé, que tal vez dijeron, oye, este está saliendo con este se quiere casar con la hija de tu hermano? Entonces, pues no, como que está algo raro, ¿no? Está totalmente prohibido ahorita en la actualidad. En esa época pues sucedió y yo creo que tal vez no era tan bien visto y tal vez por eso no se fue con ellos. Es algo que a mí me llamó mucho la atención. No sé si tú lo notaste, yo solo lo dejo sobre la mesa. Podemos tener esa pregunta de ¿por qué? ¿Qué podemos entender de esto? Y nada, entonces Abraham se va con su padre, con su esposa, con Lot. Y hay un momento, llegando al capítulo 12, donde Dios se acerca con Abraham y le habla y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y ojo con lo siguiente, dice: y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le está diciendo a Abraham: voy a hacer grande tu nombre. Voy a hacer grande tu nombre. ¿Qué acaso eso no fue el motivo por el cual Dios se estaba separando a los hombres? ¿Qué acaso ese no eran los motivos de los hombres en los capítulos anteriores, que buscaban hacer cosas malas, que decían: vamos, hagámonos de un hombre, hagámonos de un hombre? Sin embargo, ahora tenemos a Dios diciendo: Abraham, yo te voy a hacer de un hombre. Yo voy a hacer que tu nombre sea grande y serás de bendición. Eso es muy interesante. Dios diciendo: yo voy a bendecirte, yo voy a darte una nación, yo te haré grande entre muchos hombres y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren te maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, a través de Abraham iba a ser bendito todas las familias de la tierra. Todos aquellos que lo bendijeren serían bendecidos y todos aquellos que lo maldijesen serían maldecidos. Es muy interesante que Dios habla a Abraham y le dice: vete porque yo voy a hacer esto en ti. Vete porque yo daré un gran regalo hacia ti. Yo haré un pacto contigo. Yo te haré grande, yo te daré una nación. Y es muy interesante, y seguimos hasta el versículo 7. Y en el versículo 7 nos dice que Dios se apareció a Abraham. Y es demasiado interesante esto, pero hay mucho de qué hablar con respecto a esto. Primero, Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció, y por su obediencia Dios se le reveló a Abraham. Y es increíble. Y quiero leerte esto que dice en uno de los libros de teología que tengo, y que empecé a leer un poquito más para poder darte mayor información. Y es esto acerca de las teofanías, porque esto es una teofanía. Cuando vemos que Dios se revela, se muestra ante la humanidad, esto se le conoce como una teofanía. Así que esto es lo que dice, y te parafraseo un poco, nos habla acerca de que una teofanía era cuando había una manifestación divina, y muchas de ellas se les da a conocer a través del ángel del Señor. O sea, el ángel del Señor, que parecía ser una identidad superior o diferente a un ángel. Dice: la identidad de este ángel parece ser más que un mensajero angelical de Dios. Con mucha frecuencia recibió el respeto, la adoración y el honor reservados solo para Dios. Aunque a él sin cesar se le distinguía de Dios, su papel y apariencia son todavía más obvios en el periodo de los jueces. Sin embargo, tampoco son pocas las referencias en este periodo. De este modo tenía identidad con Dios, aunque también le envió a él. Quizás sería demasiado decir que los patriarcas, Abraham era un patriarca, lo consideraron como equivalente a una cristofanía.
Sin embargo, y esto es algo que aquí quiero llegar, sin embargo, una cosa es cierta, no era el Dios invisible. Esta apariencia, que se acerca a Abraham, no era el Dios invisible, sino era un Dios visible, hecho carne. Y dice, y actuaba y hablaba como el Señor. Al parecer allí descansó el asunto hasta que la revelación aclaró el enigma. No sé si estamos entendiendo lo que está diciéndonos, pero dice que realmente el Dios invisible, esto me recuerda a Romanos 1:20, que dice que las cosas las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de su creación. Este Dios que es invisible, que todo se hace, que se hace visible a través de su creación, tiene una imagen. Y también me recuerda a Colosenses 1:15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo sabemos que se refiere a Jesús? Porque dice el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen de todo del Dios invisible. En Él se hace visible aquello que era invisible. Entonces es increíble que podemos ver a Abraham teniendo un contacto con ese Dios que era invisible. Ese Dios que era invisible se hizo visible. Y wow, yo estoy asombrado. Estoy asombrado porque Dios se manifestó ante Abraham visiblemente. ¿Cómo? A través del Hijo. El Hijo haciendo presencia, el Hijo revelándose, el Hijo mostrándose, el Hijo manifestándose. Es increíble. Y hay mucho que decirte. Realmente este capítulo no quería que fuera tan largo, pero va a ser un poquito largo porque saqué mucha información de este libro de teología que la verdad no quiero que pase desapercibida. Y nos dice lo siguiente: el contenido de esta promesa, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál es la promesa que dice? La promesa es, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esa promesa que Dios le dio a Abraham, dice, el contenido de esta promesa era básicamente triple: una simiente, una tierra y una bendición para todas las naciones. A través de él habría una bendición para todas las naciones. Si se pudiera seleccionar un énfasis en esta serie, el orgullo del lugar iría como último lugar, última parte. O sea, lo menos importante de esta bendición es que les iba a dar un lugar. Y dice, en 5 ocasiones separadas se designó a los patriarcas como bendición para todas las naciones. Y una de esas 5 es Génesis 12:3, 18:18 y 22, capítulo 22, 17 y 18. Esto es para Abraham. Y también hay para Isaac y para Jacob. Pero continuando dice, en verdad la bendición era a escala mundial. Era el propósito total de la primera declaración de la promesa en el capítulo 12, versículos 2 y 3. Aún antes de que apareciera cualquier vocabulario técnico acerca de entrar en un pacto, aún antes de que hubiese un pacto de Dios con Abraham, Dios ya estaba diciendo, voy a entrar en una relación contigo. Dios prometió entrar en una relación con Abraham que lo beneficiaría tanto a él, a Abraham, como a todas las naciones de la tierra. El escritor presentó en Génesis 12, 2 y 3 como la sustancia de esa palabra de bendición y promesa. Y es increíble. Es increíble. Algo que también me llamó mucho la atención es que el autor de este libro de teología
Nos dice que con facilidad se puede clasificar la promesa que estaba diciéndonos Dios hacia Abraham. Esa promesa se puede clasificar como uno de los primeros grandes textos misioneros a escala mundial que aparecen en la escritura bíblica. Dios todavía no había hecho un pacto con Abraham, pero Dios ya estaba diciendo: quiero entrar en una relación contigo. Por tu obediencia, quiero darte una tierra, quiero bendecirte y quiero que seas de bendición. A través de ti voy a bendecir a todos. ¿Cuál es esa bendición? Aunque amamos al pueblo de Israel, la bendición no es el pueblo de Israel. Es Cristo, es la simiente. A Eva en Génesis 13 le prometió una simiente que aplastaría a la serpiente. Y Dios está diciendo: Abraham, voy a bendecirte a ti, te voy a dar una simiente, vas a ser una nación. Y de esa nación, de ti que sale esa nación, vendrá la simiente, vendrá aquel varón. Abraham no sabía, Abraham ni siquiera iba a alcanzar a ver esa bendición tan gloriosa. Pero Dios iba a bendecir a Abraham y a través de él iba a bendecir a todos nosotros. ¿Cómo? Trayendo a Cristo. A través de Abraham, de su linaje, vendría Cristo. ¿Te parece bien si con esto respondemos la primera pregunta? ¿En dónde está Jesús en todo esto? Jesús está aquí. Dios manteniéndose fiel, Dios amando, Dios diciendo: de ti, Abraham, voy a bendecir a todos. Por tu obediencia voy a bendecir a todos. Por tu fe voy a bendecir a todos. Y sé que ya nos estamos extendiendo un poco, pero me recuerda también la cita de Hebreos 11, 18 y 16, que dice: por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba el lugar. Ni siquiera sabía dónde quedaba el lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tenía bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en Dios, en que Dios cumpliese lo que promete. Y esto es la obediencia de Abraham. Lo premió. La obediencia de Abraham y la devoción de Abraham, porque podemos ver que Abraham después de esto empezó a levantar holocaustos, empezó a ofrecer sacrificio. La obediencia de Abraham le llevó a ver a Jesús. Cuando Jehová se le presentó en el versículo 7, dice que se le apareció literalmente. La palabra en hebreo es ra, que tiene varias implicaciones, que dice aparecer, atender, considerar, mostrarse, presentar. Y Jesús se le presentó a Abraham, aquella imagen visible del Dios invisible, Jesús, una teofanía, el Cristo preencarnado, se apareció hacia Abraham. Y tal vez Abraham no sabía, pero él vio cara a cara a la promesa. Él vio cara a cara a la simiente perfecta que es Cristo. Tal vez Abraham no sabía, pero él vio a Cristo
La razón por la cual Él bendeciría a todas las naciones estaba frente de Él. Jesús, el Hijo, la revelación de Dios, la imagen del Dios invisible. Increíble. Increíble. Yo estoy llorando, te soy honesto, yo estoy llorando aquí porque es glorioso lo que Dios está hablando. Y con esto podemos contestar la segunda pregunta. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo? Aquí está el Hijo. La bendición para todos nosotros por la obediencia de un hombre. Que claro, hay muchas cosas que decir. Tampoco hay que decir que Abraham fue superior en todo y lo mejor en todo. Al contrario, vemos también a un Abraham temeroso cuando llega a Egipto. Pero vemos a Dios revelándose, a Dios mostrándose, a Dios prometiendo. Y esto, Dios diciéndole a Abraham, quiero tener una relación contigo. Quiero tener una relación contigo, Abraham. Increíble. Increíble. ¿Te parece si oramos para que ya no se extienda más este episodio? Discúlpame porque se hizo muy largo. No quiero prometerte que los siguientes van a ser igual cortos, porque de aquí en adelante, más adelante vamos a ver la promesa, el pacto entre Abraham y Dios y Abraham, perdón. Y ahí te prometo que vamos a llorar. Te prometo que vamos a llorar con lo que Dios va a hacer en esos capítulos cuando lleguemos a esos versículos. Así que vamos a orar. Gracias, Dios, porque eres bueno, fiel y misericordioso. Tú nos amas. Tú nos amas. Cuando el hombre quiso levantarse para hacer sus propias cosas, cuando el hombre quiso levantarse para crear una imagen de él, cuando el hombre quiso levantarse para hacer su propia voluntad, tú fuiste soberano y dividiste. Sin embargo, tú llamaste a un hombre para levantarlo, para bendecirlo de una forma en que nos bendecirías a todos. Y esa bendición es Cristo. Gracias, Padre, porque a través de la obediencia, a través de la fe, recibimos a Cristo. Somos parte de Cristo. Cristo es nuestra bendición. Cristo es nuestra herencia. Tú eres nuestra herencia. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Jesús. Te amamos. Eres mi herencia, Jesús. Te amamos. Amén. Amén. Te dejo un momento para que puedas meditar y descansar en Cristo Jesús. Nos vemos en el siguiente capítulo. En el siguiente día. Sigamos ardiendo.